Hoy es jueves 26 de septiembre de 2024. El programa institucional de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia llega al capítulo número 632, 632. Y para desarrollarlo hemos tomado el tema de un secuestro de un importante médico antioqueño, Pablo Londoño Jaramillo, una persona que tenía mucha actividad social, comunitaria, cívica y política en el departamento. Propietario de una finca, hacienda en Puerto Berrío, Antioquia. Entonces él vivía en Medellín y viajaba eventualmente a Puerto Berrío. Y en esa época el terrorista, hoy honorabilísimo senador de la República y preclaro hombre de la transformación de Colombia, Pastor Alape de las FARC, integraba esa célula que, igual que otros secuestros y otros crímenes cometidos en esa zona del Magdalena Medio antioqueño, contaron con la participación de este criminal. Y obviamente el señor Pablo Londoño Jaramillo estuvo secuestrado, ya una persona mayor de 65 años, durante un mes por los terroristas de las FARC que extorsionaron su familia en un momento histórico bien complejo como ha sido el trasiego nuestro. Y a eso es que nos vamos a referir hoy, a mirar cómo ocurrieron los hechos del secuestro del doctor Jaramillo, Londoño Jaramillo, y cómo estaba el entorno dentro del departamento de Antioquia y del país de la violencia comunista contra nuestros compatriotas. Adelante, mi coronel. Entonces, podríamos hacer un breve perfil de la actividad cívico-social y política del médico antioqueño Pablo Londoño Jaramillo. Pues para los años 76, 77, cuando mediados de la década del 70, cuando ocurrió el secuestro, ya el señor tenía más de 65 años. Y era una persona que había venido desde la época del Frente Nacional participando en la actividad política departamental. Había sido muy activo en un frente nacionalista. Y por su actividad médica era muy conocido en el medio porque participaba mucho en las actividades comunitarias y de trabajo con segmentos sociales bastante afectados, especialmente las comunas de Medellín. Obviamente eso lo hacía porque tenía su orientación política en el Partido Conservador, pero también era una persona que le gustaba mucho la parte social, trabajar con la sociedad. Entonces, pues era un ciudadano muy conocido, era un dirigente muy conocido y tenía cierto arraigo dentro de las comunidades, en las comunas más populosas de Medellín, donde también las FARC y el ELN ya tenían infiltradas sus células terroristas. Entonces, eso quiere decir que le tenían un trabajo de inteligencia desde allí. Y como él viajaba seguido a la finca que tenía en Puerto Berrío, pues lo tenían controladas sus actividades y le prepararon el secuestro. Entonces, a grandes rasgos, esa era la personalidad de este señor. ¿Por qué la FARC estaban secuestrando a tantas personas en diferentes lugares del país en 1976? Primero, porque eso era una política derivada para el grupo terrorista de la Quinta Conferencia que han celebrado en 1975. Eran órdenes muy claras para incrementar los recursos financieros, y es cuando se crean lo que llaman las famosas ayudantías, de las cuales hicieron parte los terroristas Pablo Catatumbo, el Tornillo Lozada y José Fedo Rey. Y entonces cada cuadrilla tenía una orden de producirle mensualmente determinada cantidad de dinero al secretariado. Y la forma más expedita que lo lograban era por medio de la extorsión, el secuestro y el atraco a mano armada. Y para acopiar esos recursos y llevárselos a Jacobo Arenas, estaban esos tres terroristas que viajaban por todo el país, se reunían con los cabecillas que cometían los secuestros
recibían los dineros o inclusive en muchos casos ellos eran los que los recibían directamente. El otro que participó muy activamente en eso fue Rodrigo Granda. Por eso, cuando se cometió el secuestro en el Paraguay de la hija del presidente Cubas, que fue asesinada por los narcoterroristas paraguayos, tuvo la participación de Pablo Catatumbo, que los estuvo entrenando, dirigiendo, asesorando y fuera de eso recibiendo una tajada para él y para las FARC por la, entre comillas, asesoría y asistencia que le prestó a los criminales paraguayos. Entonces, este delincuente que ahora es uno de los honorabilísimos directivos del grupo Los Comunes, tiene unos antecedentes de terrorista y secuestrador de larga data, pero hasta el presidente Uribe le ayudó al show sacándolo de la cárcel, dizque para que ayudara a liberar a Ingrid Betancourt. Y todavía estamos esperando que este asesino cumpliera con la palabra. Adelante, mi coronel. Mi Bien. coronel, Entonces, ¿cuál eran las noticias que ocupaban la atención de los colombianos en este momento cuando fue secuestrado al médico Londoño en Puerto de Río? Pues siguiendo con esa línea de los secuestros financieros extorsivos que estaban perpetrando las FARC, en esos mismos días habían secuestrado al cónsul holandés Eric Lupin y el médico huilense, que el mismo general Camacho Leiva preguntó ante los medios de comunicación en una rueda de prensa que no se sabía si era un médico, si era un compositor de música típica colombiana o si era un terrorista, un delincuente bandido de las FARC, porque todo el tiempo estuvo metido en la liberación y como ya lo dijimos, el capitán Tovar al mando de una batería de artillería le rodeó la finca, lo registró y encontró allí a la esposa del cónsul con 2 millones de pesos de la época que Villamil le iba a entregar a los bandidos de las FARC. Por eso estuvo detenido, pero intervino hasta el gato y salió de la cárcel. Y a los poquitos días fue liberado el cónsul holandés. Entonces, ese noticionón tenía el país en vilo y casi nadie le ponía más cuidado a otras noticias. Por eso la noticia del secuestro del médico solamente se sintió en Antioquia y no en el resto del país. mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación colombianos la noticia del secuestro del prestigioso médico antioqueño Pablo Londoño Jaramillo por terroristas de las FARC, entre quienes estaba Pastor Alape, en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, en octubre de 1976? Bueno, mi coronel, pues los periódicos sí le dieron la trascendencia, como decimos, regional, y claro, se publicó en los medios nacionales, pero es que esa noticia del secuestro y la liberación del cónsul holandés, eso fue un novelón, y entonces esta pasó como un secuestro que sucedió al mismo tiempo y muy general, ¿no? En cambio, en el de cónsul holandés se hablaba que han participado Tiro Fijo, Jacobo Arenas, José, lo que este señor Villamil se ha reunido con uno y con otro, que la señora había viajado desde Cali hasta Neiva, que se habían enviado comisiones por todos los límites de Cauca y Huila y Valle. Entonces había más información respecto a lo del médico, a lo del holandés. Pero sin embargo, aquí se relató que él viajó hasta la finca en Puerto Berrío y cuando llegó allá con unos amigos, al rato fue secuestrado por bandidos de las FARC, entre quienes estaba el ilustrísimo senador de hoy, Pastor Alape, y que fue llevado hacia la montaña en dirección al departamento de Santander, o sea, cruzar el río Magdalena. Esa fue la primera información que se dio, pero pues era información muy general. Y que al mayordomo lo secuestraron con él y que al poco tiempo lo dejaron libre para que trajera la razón de que debían pagar una elevadísima suma y que la familia se debía poner en contacto directamente con las redes urbanas de las FARC que lo llama, en Medellín, que los llamarían y a ellos había que entregarles el dinero y como siempre que cuidadito con hablar porque ya sabían lo que les pasaba. Entonces ahí hubo hasta rifirrafes entre la brigada
cuarta brigada, que era la que tenía el mando de esa zona, y el comando de la policía de la región, porque las informaciones que tenían las dos autoridades tenían algunas diferencias, pero lo cierto es que se fue secuestrado el señor y que se resaltaba también que un mes antes había sido secuestrado el señor Adolfo Grave Ramos, vicepresidente de producción de Coltejer. Había sido también secuestrado el señor Renato Espiral Giraldo, ejecutivo de la Asociación Colombiana de Caballos de Silla, e Iván Restrepo, y que ellos habían sido secuestrados en en la misma zona de Antioquia, y que las FARC estaban exigiendo una importante suma por la liberación de todas estas personas. Entonces, esto nos complementa la respuesta a la primera pregunta. El departamento de Antioquia estaba siendo blanco del secuestro por parte de las FARC, del ELN, del EPL y el M-19, que ya comenzaba a aparecer allí, más unas bandas comunes que secuestraban y negociaban con los bandidos. Entonces los bandidos les pagaban cierta cantidad a las bandas comunes para que se le entregaran, y luego ellos reclamaban una suma más alta. Esa fue la información inicial. Gracias, coronel. ¿Qué otra noticia de alto impacto ocurrió en esos mismos días en la capital de la República relacionada con las acciones terroristas de grupos armados ilegales? Pues mi coronel, una persona que no conozca todo el trasiego de la violencia en Colombia y ahora los archivos periodísticos de esa época, pues queda abismada, porque el mismo día que liberan al señor Eddie Lupin, que era el cónsul holandés, que secuestran al médico y que resaltan que allá en esa zona tenían secuestrados a otros tres, y que en general eran una gran cantidad de secuestrados en todo el país. Aquí en Bogotá, el F2 de la policía estaba capturando a 6 terroristas que habían colocado unas bombas en el barrio Quinta Paredes y habían asesinado a unos detectives del DAS, y que los capturaron, y entre ellos había una mujer de los 6 que estaban cometiendo una gran cantidad de crímenes en contubernio con las células urbanas del EPL y del M-19, y que estaban dedicados al secuestro, la extorsión, el atraco, el terrorismo. O sea, eran como una empresa criminal al servicio del narcotráfico, el, los secuestradores, los extorsionistas, y también en contubernio con la FARC, el M-19, el EPL y el ELN. Eh, Todos cayeron, ellos tenían un gran prontuario, pero desde luego sus abogados reclamaban que la captura había sido ilegal, que eran personas honorables y bla, 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 bla. Pero pues ahí, con los antecedentes que tenían y los archivos, era imposible que salieran de semejantes actividades tan crueles en que han participado. ¿Qué lectura podemos dar al nuevo estado de sitio en el sinuoso gobierno de Alfonso López Miquelsen, habida cuenta que se rumoraba que los procesos militares no retornarían a la justicia penal militar? Pues que me conen ante el secuestro del holandés, los secuestros en Medellín, la captura de estos terroristas en Bogotá, la cantidad de paros que hacían en la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica y la distrital, los estudiantes instigados por los comunistas, los ataques terroristas de las FARC y del ELN en el resto del país, y la sensación de inseguridad que había. Entonces, una vez más, el gobierno del señor López Miquelsen recurrió a la vieja figura del artículo 121 de la Constitución de 1886, consistente en declarar el estado de sitio, coartar algunas libertades particulares y pasar la mayoría de los procesos penales a la justicia penal militar, para aliviarle el trabajo a los jueces y luego para que ellos mismos, infiltrados por el comunismo, los dejaran libres. Entonces se decretó el estado de sitio. Como siempre, se envió a consulta al Consejo de Estado por parte de los ministros. Ahí estaba Cornelio Reyes, de quien hemos hablado aquí, que no tenía unos antecedentes muy claros con la violencia de una década atrás en el Valle. En esos mismos días, la primera respuesta fue, o una de las razones fue,
porque hubo una oleada terrorista de explosiones de petardos en Medellín al mismo tiempo que secuestraban y hacían todo lo que pasaba. Y de remate, por ahí un magistrado de esos lenguaraces que abundan salió y dijo que estaban estudiando eh, aprobar el decreto de estado de sitio del presidente López, pero que lo más seguro era que algunos de los procesos que había iniciado la justicia penal militar seguirían en la justicia ordinaria y que solamente algunos de los que se cometieran en la nueva etapa sí serían juzgados por la justicia militar. Entonces, por ejemplo, el asesinato del general Rincón Quiñones seguía en manos de la justicia ordinaria y los bandidos comunistas felices porque así no podían encarcelar a los delincuentes que lo habían cometido y que ya estaban identificados. Eh, y otros secuestros de una niña y el asesinato de otra niña que estaba secuestrada aquí en Bogotá y de un ciudadano estadounidense de nombre Donald Cooper y el de otra niña de apellido Serrano en Bucaramanga. Entonces, si sumamos estos secuestros y los hechos de violencia, pues las razones sí justificaban el estado de sitio, pues lo que no se justificaba es esa doble moral de quienes tenían que darle el visto bueno, jugando a Dios y al diablo para favorecer los intereses de los comunistas con el cuento de que se estaba cumpliendo la Constitución. Gracias, mi coronel. Eh, ¿Con qué argumentos el ministro de Defensa general Abraham Barón Valencia aseguró que el ELN estaba mintiendo acerca de sus reales capacidades? Eh, Resulta que el ELN comenzaron a asilarse algunos en el exterior diciendo que los estaba persiguiendo el Estado por ser líderes sociales. Y, bueno, con todos esos argumentos, eh, acababan de cometer el asalto a San Pablo Bolívar, a Cimití Bolívar, en el que han asesinado a unos policías y se les había hecho un juicio a 21 terroristas del ELN, aquí en Bogotá, en el batallón de policía militar, en un consejo de guerra y habían sido condenados en total a 314 años de cárcel, hombres y mujeres integrantes del ELN. Entonces, inmediatamente adujeron que ellos iban ganando la guerra, pero que les tocaba huir porque había una persecución contra quien se expresara y que ellos no eran exactamente guerrilleros, sino que eran librepensadores y todo ese argumento mentiroso que tienen los comunistas para desprestigiar a los estados cuando los persiguen, a sus grupos armados. Entonces el general Barón Valencia era el ministro de Defensa y dijo ante los medios de comunicación que si era cierto que estaban triunfando porque no se quedaban en Colombia y andaban asilándose. Esa fue la razón. Gracias, mi coronel. ¿Cómo ocurrió la liberación del prestigioso médico antioqueño Pablo Londoño Jaramillo, quien había sido secuestrado un mes antes por terroristas de las FARC, entre quienes estaba Pablo Pastor Alape, en Puerto Berrío, Antioquia, en octubre de 1976? Pues un mes después de la liberación del cónsul holandés, salió una noticia muy escueta en los medios. El médico había sido liberado en esa zona, ahí aparece la foto de él, que sí lo tenían en poder las FARC, que había estado todo el tiempo en la zona de Puerto Berrío, no lo han pasado para Santander, que los contactos los habían hecho directamente con la esposa, que como él no tenía hijos, entonces era la señora la que personalmente ha hecho el pago, que posiblemente han pagado 3 millones de pesos de la época, que mm, el médico estaba en buenas condiciones de salud, pero que obviamente habían movido un equipo médico para atenderlo y que la familia era hermética en decir si habían pagado o no pagado, que había muchas dudas, muchas informaciones de amenazas de muerte,
pero que lo que se había dicho inicialmente de que el señor estaba en la Dorada Caldas no era exacto, sin embargo, que sí estaba en el Magdalena Medio y que las operaciones militares se iniciaban o continuaban buscándolo, pero que no se había logrado ningún resultado. Eso más o menos fue la escueta información después de la liberación del señor. Mi coronel, ¿en qué otras regiones del país estaban secuestrando las FARC en 1976? Bueno, mi coronel, en esos mismos días fue capturado en Cali un sujeto de nombre Ovilio Antonio Ramírez Ocampo, de 30 años de edad, que era uno de los autores del secuestro del hacendado pereirano Antonio Montoya Vélez. Eso ha ocurrido en Tuluá, en el famoso corregimiento de Fenicia, que es muy nombrado en el Valle del Cauca, y que por ese señor habían pedido también una enorme suma de dinero que estaban buscándolos porque la familia sí había dado la información y había pedido el apoyo de las autoridades y que hasta el momento se ha capturado ese delincuente, pues esperaba capturar el resto de la banda y saber el paradero del secuestrado. Pero al mismo tiempo se publicó en los medios de comunicación que habían sido secuestrados otros asentados como Ventura Rúa, Tabio Echavarría Hernández, de quien ya hablamos aquí también, que lo secuestró directamente Pastor Alape, Reinaldo Ruiz, Virgilio Molina, Vidal Eladio Jaramillo Jaramillo, Mario Ochoa Vélez, Federico Román Sánchez, Carlos Escobar Muñoz, Hermógenes Valderrama, Hugo López Rubio, Álvaro Duque, José Andrés Ocampo, Gabriel Salazar y Gabriela Echeverri González, entre otros, ahí en los límites entre Antioquia, Tolima y Caldas. Entonces, volviendo a la primera pregunta, pues nos corrobora que Jacobo Arena estaba recibiendo dinero a raudales para comprar armas y apertrechar las FARC, y por eso ese salto cualitativo del 75 en la quinta conferencia, el 78 en la sexta, y luego ya en la sexta, cuando le dan luz verde al narcotráfico, se vuelven poderosos y por eso en el 82 llegan a hablar de una vez de la toma del poder, porque tenían mucho dinero que les fluía a raudales del secuestro, el narcotráfico y la extorsión y la minería ilegal que ya han comenzado a meterse. Mi coronel, ¿cuál fue la respuesta del grupo terrorista de la FARC a la oferta de paz del sinuoso gobierno de López Miquelsen? Pues que el batallón Charly Solano, que en ese tiempo era la única red nacional de inteligencia que tenía el ejército, era muy efectivo e infiltró en el Magdalena Medio a las redes urbanas de las FARC. Con esa infiltración consiguió la información exacta de la ubicación de un campamento de esa cuadrilla que estaba secuestrando en toda la zona del Magdalena, en la que estaba Pastor Alape, y le hicieron una incursión aeroterrestre sorpresiva al amanecer del 28 de diciembre del año 79, y allí, 3 años después de todos los crímenes que han cometido, cayeron los dos principales eh, cabecillas de la cuadrilla, que eran los que enviaban a los jóvenes a que cometieran los secuestros. En síntesis, ahí cayeron los dos jefes de Pastor Alape. Se salvó ese bandido porque en esos días andaba por Puerto Río, o si no, hubiera caído ahí también en ese golpe. Entonces, así terminaron los dos autores intelectuales de toda esa lista de secuestros que hay aquí, más otra anterior y otra posterior. ¿Cuál era el balance de estado de sitio durante el lazo del 44 al 76 y qué lectura estratégica podríamos dar a esa realidad? Podríamos dar muchas reflexiones. De hecho, se nota y se demuestra la falta de liderazgo de la dirigencia política, la ausencia de objetivos de los partidos políticos, la dicotomía que hay entre la institución que es un partido político y la institución que va a administrar o las instituciones que va a administrar, que son las del Estado, y que a pesar del odio
y la inquina y la intriga que han promovido los dirigentes politiqueros contra las fuerzas militares siempre las han utilizado como el último recurso para salvar su pellejo. Por eso lo decíamos ayer, que se encargan de destruir el país y saben que ahí tienen soldados y policías para que se maten por ellos y ellos seguir, entre tanto, disfrutando de la riqueza y de la expoliación del presupuesto nacional. Entonces, se toma en ese momento 32 años de estado de sitio, porque de los 32, una sumatoria total, 18 del país, o 18 años de eso del país ha estado gobernado en estado de sitio. Y una cosa tan curiosa, en el único gobierno que no hay grandes demostraciones de haber estado en estado de sitio es en el del señor Rojas Pinilla, que fue el militar. En los demás gobiernos se ve que hay constantes reiteraciones de la aplicación de este estatuto de estado de sitio y que más de la mitad, porque eran 32 años, 18 habíamos estado en estado de sitio. Pero de remate se analiza, no lo dice ahí en el escrito, pero lo analizamos, es que cuando ocurre la primera aplicación de ese estado de sitio en 1944, el presidente era el señor López Pumarejo, que era el papá de quien en el año 76 lo volvió a aplicar. Pero aquí le agregamos algo más, que el hijo había sido el promotor de la creación del MOEC, perdón, del MRL, que promovió toda la violencia durante los años 60 y que originó que los gobernantes de turno mantuvieran el país durante la década de los 60 casi todo el tiempo en estado de sitio. Y ahora él que había promovido todas esas actividades, igual que Petro destruyendo el país, hablaba de que no le fueran a hacer manifestaciones y que le tocaba utilizar los estados de excepción para poder mantener el orden. Son de esas contradicciones de la historia colombiana que desde luego tampoco se cuentan en el informe falso del señor de Rux. Honremos a las víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria. Mi coronel, ¿usted nos puede dar algunas reflexiones acerca de las enseñanzas que nos aportan los detalles hoy conocidos del secuestro del prestigioso médico antioqueño Pablo Londoño Jaramillo por terroristas de las FARC
entre quienes estaba Pastor Alape en el municipio de Puerto de Río, Antioquia, en octubre de 1976. Mi coronel, pues muchísimas, ¿no? Analice usted que en menos de un mes tantas cosas tan extraordinarias que ocurrieron y una vehemente demostración de cómo fue que las FARC financiaron su crecimiento entre el año 75 y el año 78, cuando ya deciden meterse de lleno en el narcotráfico. También un recuento histórico del drama que han padecido los colombianos o que hemos padecido los colombianos por la violencia terrorista de las FARC y la irresponsabilidad de los políticos. El señor López Miquelsen, que durante la década de los 60 fue el Petro de esos años, promoviendo, instigando la violencia, instigando la destrucción del país y aliado con cuanto bandido encontraba, porque si hacemos la comparación, el MRL era un pacto histórico de la época, o el pacto histórico de ahora es un MRL de esa época. Eso es la realidad. Se reunió allí lo peor de la politiquería colombiana a manipular a personas que no tenían la menor idea de lo que pasaba, igual que ha hecho Petro, y mucha gente del pueblo que creía en las ideas de Gaitán o que pensaba que Gaitán ha estado acertado, le creían ahora a este sujeto, Alfonso López, que es de El Salvador. Y la verdad es que el MRL fue otro pacto histórico de la fecha, haciéndole daños y destruyendo a Colombia. Entonces, si cotejamos una cosa con la otra, secuestros en esa época, en el gobierno de un presidente que ha sido el gestor y promotor de que los comunistas tuvieran presencia mediática, con lo de ahora, con un presidente que fue bandido. Esa es la única diferencia, que este sí militó en un grupo terrorista y también sale con el cuento de la paz total y el desarrollo integral alrededor de la seguridad humana y un poco de cuentos baratos, pues nos damos cuenta que es una reiteración 50 años después de lo mismo que hizo el otro y con los antecedentes casi similares. Adelante, mi coronel. Muy bien. Debemos de entender claramente que el secuestro para la legislación colombiana, como toda retención en contra de la voluntad de las personas, con el propósito de pedir a cambio de su libertad una utilidad específica o para sacar algún provecho. Los tenemos con fines económicos y con fines políticos. El secuestro es uno de los crímenes más atroces que se pueda cometer contra un ser humano porque le remueve y lo priva de estar donde quiere estar, de hacer lo que quiere hacer y de vivir como quiere vivir. Es decir, le quita toda autonomía y posteriormente juega con su vida todos los días convirtiéndole en una mercancía más. Nos encontramos en el primer gobierno terminado el Frente Nacional, donde se encuentra una nueva oleada de violencia surgida a partir del auge de las órdenes de la FARC para incrementar sus capitales, esto convirtiendo a Colombia en un campo de temor accionado por este delito. El secuestro no es solo un trauma para el secuestrado, es un trauma para las familias y la sociedad. En los inicios de este horripilante crimen, la sociedad salía a las calles a repudiarlo, pero hoy ya es tan normal y común que no se repudia. Pero ¿cuántos de estos secuestrados no son asesinados sin compasión? Juegan con los victimarios dando pruebas que al final son irreales, pues como es sabido, el tiempo no les importa, lo que les importa es el dinero para financiar su causa. Los comportamientos humanos degradantes, las cadenas al cuello y a los pies, los vejámenes diarios, la mala alimentación, la falta de servicio de salud, de sanidad y los terroristas son engañados, engatusan a todos y a los colombianos. Esto lo olvida a diario sin importar, y los negociadores de los acuerdos lo ponen como punto de discusión, el cual estos bandidos buscan tener ventajas y nunca liberar al rehén. El secuestrado no solo queda con traumas psicológicos, sino también físicos, como son las dificultades de adaptación social, alteración del sueño, el impacto económico, debido a los costos asociados con el rescate. Algunos de estos son los más graves que en vida puede soportar un ser humano. Y hoy vemos que los guerrilleros que antes secuestraban a diario, hoy sí le temen que le secuestren a los suyos. Qué ironía. Gracias. Bueno, perfectamente lo que usted dice, mi coronel, en medio de toda esa reconstrucción que se hace y que los victimarios y que las víctimas y que el secuestro, realmente nadie se ha preocupado por poner los puntos en las IES
sobre el drama de los secuestrados en el momento en que los tienen allá en cautiverio, todo lo que sufren, los daños físicos, morales y psicológicos. Y desde luego la cantidad de dinero que le han aportado los secuestros extorsivos para que ese grupo terrorista destruya el país, con la circunstancia agravante de que hay unas élites políticas de los tres partidos que lo único que han hecho es facilitarles el camino para que destruyan a Colombia, legitimándoles todas sus acciones criminales con acuerdos de paz, indultos, amnistías, reuniones, viajes al exterior. El lunes veíamos la salida de la cárcel permanentemente del terrorista Pastor Alape, perdón, de Felipe Torres, del ELN, y él habla de que estuvo pagando 10 años de prisión y que cumplió con el Estado y jamás resarció la cantidad de crímenes que cometió. Y así pasa con estos delincuentes de las FARC y del M-19. Secuestraron, pues tenemos a un secuestrador que es presidente de la República. De ahí para allá analicemos. Llegamos al final. Esta noche tendremos una reflexión interesante sobre la OTAN y mañana continuaremos con nuestras actividades académicas de la mañana y la noche. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Muchas gracias, mi coronel. Feliz día para todos.